El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite de tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día, hermanos en Cristo, agradeciendo al Señor por un día más de vida, por permitirnos estar aquí, meditando su palabra, recibiendo el mensaje de amor de esa palabra que es vida. Vamos a ver qué mensaje nos trae en el día de hoy el Señor. Vimos aquí que nos dice, ¿no?, que era la fiesta de la dedicación y Jesús se paseaba en el templo, ¿no? La fiesta de dedicación era una fiesta que por la consagración del altar que fue destruido muchos años antes de Cristo, ¿no? Y ese altar le ofrecían una fiesta de la dedicación todos los años, una fiesta que duraba 8 días y era consagrado por la consagración de ese altar, ¿no? Esa fiesta se le llamaba la fiesta de la dedicación. También vemos aquí cómo los judíos, ¿no?, lo rodearon, dice, ¿no? Y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? En realidad ellos, a pesar de que habían visto todas las manifestaciones de la divinidad de Cristo, ellos no veían al Mesías en él. En realidad ellos esperaban un líder político que luchara contra la ocupación romana. Ellos esperaban otro Mesías, un Mesías más terrenal, ¿no? Un rey terrenal. No que se ocupara de las cosas de Dios, sino de las cosas del mundo, ¿no? Sin embargo, Jesús se presentaba como el pastor que apacienta sus ovejas, el pastor que las hace reposar, que las busca cuando se les pierde, que las sana cuando están heridas, que las recoge cuando se descarrían y se le van. Pero ellos no quieren creerle, porque como dice Jesús, no son de sus ovejas y por lo tanto no escuchan su voz, ¿no? Aquí dice, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Escuchan su voz, entre 1000 voces puede haber y lo siguen, porque saben que solo Él puede ofrecer la vida en plenitud,
la vida eterna. Es muy triste, hermanos, que siendo cristianos, bautizados, aún en muchos hermanos falta el gusto por la oración, por la meditación de la palabra, por el encuentro con el Señor en la Eucaristía. Falta mucho. No terminan muchos hermanos de encontrarle ese gustito de estar con el Señor, de recibir sus gracias, de recibir su amor, su presencia. Todo esto conlleva a no escuchar la voz del pastor, a que vengan otras voces y a esas voces sigas, hermanos, si es que no estás aún en el camino del Señor. Escucharás otras voces, pero no las de Dios, no las del Señor. Por otro lado, el mundo que invita a vivir alejados de los caminos del Señor, que te endulza con las cosas superfluas, las cosas bellas, las cosas vanas, te distrae, te endulza, te colma, sí, pero no te colma de la presencia del Señor, te colma de cosas que se acaban. A esto les dice Jesús: ustedes no son de mis ovejas. A estas ovejitas que no acaban de encontrar ese gusto en la oración, el encuentro en la Eucaristía, en el gusto de la palabra, de la meditación de la palabra. Esto les dice Jesús: no son de mis ovejas. Si realmente queremos serlo, es necesario escuchar su voz. Sí, hermano, hermana, el Señor nos habla en la oración, en el encuentro con Él, ahí postrados ante Él, en el tabernáculo, en el sagrario. Él nos habla, nos da su divina inspiración para el comenzar de cada jornada. Hagamos hábito de encontrarnos con el Señor en una oración personal. No es necesario que sea una oración extensa, larga, sea una oración concreta, una oración sencilla que salga de tus labios, que pueda darte la fortaleza para empezar cada día, para ofrecer tu trabajo al Señor, para pedirle que te ayude a seguir el camino correcto, a saber aceptar su voluntad. Si realmente queremos ser ovejitas de su rebaño, es necesario escuchar su voz, hermanos, y seguirlo. Aunque el camino que nos conduzca a la resurrección, aunque el camino que nos conduzca a Él tenga que pasar por la cruz. Sí, hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado hermanos que dicen: ya ves, tanto orar y orar, y mira, hasta enfermo estás, todo te sale mal? No, hermano, el camino del Señor no significa que nos vamos a privar de todas las angustias, de todas las amarguras de este mundo. Para llegar al Señor hay que cargar con nuestra cruz. Y ahí viene lo siguiente, hermanos, lo más agradable, que esa cruz llevada con amor, abrazada con amor, ofrecida a Dios, va a ser más ligera, va a ser más llevadera, porque así te lo ha prometido el Señor. Carguen con su cruz, yo les aliviaré, yo les ayudaré a llevarla. Mi yugo es suave, mi carga es ligera, dice el Señor. Y es verdad. Yo les doy testimonio, hermanos. Les doy testimonio de eso.
cruces que parecen muy pesadas, cuando de repente las sientes tan livianas. Y es Jesús que te está ayudando a llevarla. Con su paz, con su amor. Él da todo eso. No nos desesperemos, sigámoslo. A pesar de la cruz que tengamos que cargar, sigámoslo. Que la promesa de Él es segura y es vida en plenitud, es la vida eterna. Preguntémonos, hermanos, ¿soy de sus ovejas? ¿Soy de las ovejas de Jesús? ¿Reconozco su voz? Aunque ayudo a otros a encontrarse con ese pastor bueno que da la vida y en abundancia, ¿ayudo a otros a encontrarla? Si soy padre de familia, me preocupo porque mis hijos se acerquen a Dios, les hablo de Dios, les enseño con el ejemplo. Si les digo vayamos a misa, les enseño con mi ejemplo. Si les digo hay que orar, les enseño con mi ejemplo. Nosotros como padres debemos dar testimonio de vida a nuestros hijos y orar por ellos. Orar mucho nos corresponde como padre, orar mucho por nuestros hijos para que no se vean seducidos por este mundo. Este mundo que pasa y que se acabará. Orar para que amen las cosas de Dios, para que arda en sus corazones el deseo del encuentro con el Señor en la oración, en la Sagrada Eucaristía, por el temor de Dios, el odio al pecado. Tenemos mucha responsabilidad, hermano. Todos somos responsables de ayudar a otros hermanos. En el camino el Señor nos va a ir poniendo personas que necesitan de una palabra, de un aliento, que necesitan que les hablemos de Dios. Estemos alertas, hermanos. Hablemosles de Dios a los que nos encontremos en el camino y que necesitan de una palabra de aliento. Que no sea que cuando te vengan a pedir algún consejo, lo lleves, vamos donde fulano, que él te va a ayudar, él te va a curar, él te va a sanar. Y los lleves por el camino equivocado. Cuidado, hermano, porque eso te lo pedirá a cuentas el Señor. El mejor médico es Jesús. Él cura las heridas de sus ovejas. Él recoge a sus ovejas descarriadas. Él quiere que todas sus ovejas estén en su rebaño. Quiere que todas se salven. Nosotros, cada ovejita de su redil es importante para Dios. Es Dios Padre que las ha puesto en sus manos para que las cuide, para que las salve. Somos muy importantes para Dios, hermanos, para Dios Padre. Él nos ama mucho y ha puesto en las manos de su Hijo nuestra vida para que seamos ovejitas y que nos dejemos guiar por ese buen pastor, por ese gran pastor. Queridos hermanos, les agradezco por escucharme. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les invito a hacer clic en las notificaciones, a suscribirse, a hacer clic en la campanita para que les avise cuando se envía el Evangelio. Compartan el enlace para que otros hermanos también escuchen la palabra de Dios y la meditación. Y recuerden siempre que Dios es amor. Es el Padre más bueno. Es el Padre
colmado de misericordia para sus hijos. Que tengan un bendecido día, hermanos en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.